a compartir la pantalla. Ahora sí, mil disculpas. Se me cruzaron además ahora todas las pantallas, pero ya estamos aquí. Estamos aquí para iniciar esta segunda sesión en la que vamos a abordar el mismo tema, esto es el planteamiento del problema, por supuesto ya con las fases que nos faltan, y el proceso que vamos a seguir para la revisión de la literatura. El objetivo de nuestra sesión es el siguiente. Vamos a analizar los procedimientos para plantear un problema de investigación, porque bueno, son procedimientos muy sencillos, pero que necesitamos pues estudiar por separado. Uno ya lo tienen, el más importante, la pregunta. Es la que nos lleva un poquito más de tiempo porque, por supuesto, tiene que ver con una elección personal al respecto del tema y de la forma como deseo abordarlo. Por eso es la parte como más difícil y ustedes ya la tienen. Así que ahora, para completar el planteamiento, solamente nos restan las preguntas específicas que derivan de esa pregunta que ustedes han redactado muy bien, los objetivos y la justificación. Y por otra parte, también vamos a revisar cómo llevamos a cabo esta revisión, valga la redundancia, de la literatura y la construcción de un estado del arte, como una etapa previa para la construcción del marco teórico. Vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante y vamos a iniciar puntualizando entonces cuáles son estos elementos del planteamiento del problema que nos faltan. Estamos aquí en preguntas y tenemos todos una pregunta general. De hecho, me mandaron tres, pero ustedes van a elegir una nada más, ¿sí? Con la que van a seguir trabajando en este curso. Y de esa pregunta vamos a derivar preguntas específicas. ¿Cuántas? Las que sean necesarias, según lo que ustedes eligen. En función de ello, vamos a redactar nuestros objetivos. De la misma manera, hay un objetivo general y hay objetivos específicos. ¿Cuántos? Bueno, es uno solo general y los objetivos específicos que sean suficientes y necesarios para responder a nuestras preguntas específicas. Y por último, la justificación, que es una argumentación al respecto del por qué, del para qué elegimos el tema, a quiénes vamos a beneficiar y cómo. Se justifica desde distintos enfoques. Eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y es lo primero que vamos a trabajar. Yo recibí sus preguntas. Tienen ustedes un ejemplo de pregunta cualitativa, un ejemplo de pregunta cuantitativa, más o menos con esta estructura, y un ejemplo más de una pregunta con enfoque mixto, ¿sí? Si no recibimos observaciones, bueno, pues significa que las preguntas están bien planteadas y lo único que tienen que hacer es elegir una. Bien, aquí hay algunos ejemplos. Los tomé de sus trabajos, los tomé de sus tareas. Tenemos preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son las causas de deserción de los alumnos que cursan la carrera tal de tal lugar, de tal escuela ubicada en tal lugar? ¿Por qué la mayoría de los trabajadores de tal lugar, al ascender de puesto, cambian su personalidad y afectan a terceros? ¿Cómo lograr posicionar al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, mediante estrategias de promoción? ¿Es posible que el tipo de música que escuchan los alumnos de tal escuela tenga un impacto en la perspectiva de género que asumen? Otras más.
¿Qué relación existe entre el nivel de satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores de tal empresa, de tal sitio? ¿Es posible reducir el mobbing en tal lugar si los profesores de tal institución participan en talleres vivenciales organizados en el centro de trabajo? ¿Cómo mejorar las habilidades de comprensión lectora de los alumnos de tal semestre, de tal escuela? ¿Cuáles son las diferencias en los resultados de aprendizaje de los alumnos de tal grado, de tal escuela, que utilizan el subrayado, perdón, con respecto a los que no la utilizan? ¿Qué redes sociales tienen mayor impacto en la comercialización de productos y por qué? Bien, estos son, insisto, ejemplos que obtuve de las tareas que ustedes amablemente me enviaron. No significa que es la que tienen ustedes que elegir. Son mm, ejemplos que estoy tomando para poder seguir con la explicación. Pero entonces, lo primero que deben hacer es elegir una, ¿sí? ¿Cuál la que les convenza más? Porque perdón, si no recibimos observaciones, entonces significa que están bien planteadas. Maestra, disculpe, me decía una compañera que están en sala de espera. Es lo que estoy viendo aquí. Voy a ver. Ah, ya, muchas gracias. Gracias por decirme. Bien, de las tres van a elegir una y les voy a pedir, perdón, que la escriban. La vamos a escribir en el chat del grupo, ¿sí? Eh, en la barra inferior está la opción de chat y les voy a pedir, por favor, a cada uno que escriba la pregunta con la que van a seguir trabajando. De las tres, elijan una y la escriben en el chat. Me espero. Los espero a que la copien, por favor. Disculpe, me había salido un poco de las tres que pusimos o puso usted tres aquí en la presentación. Ah, no, de las tres que ustedes escribieron en su tarea, escojan una, Ok, ¿sí? Y gracias. la van a escribir en el chat. La pregunta, La pregunta, sí. ok. Bueno, ya recibí una y Blanca ha elegido la pregunta con enfoque cualitativo que dice, ¿cuáles son las técnicas o métodos de estudio para la mejora de los aprendizajes que emplean en este caso los alumnos de la escuela secundaria de Nogales, Veracruz? Muy bien, Blanca, te pregunto, ¿alumnos de primero, segundo y tercer grado? Alumnos de tercer grado, doctora. De Ahí me acuerdo, faltó entonces, contestar. para que en la pregunta especifiquemos que son alumnos de tercer grado. Otra pregunta más, ¿en todas las materias o en una materia en particular? En una materia en particular. Bueno, para que entonces el nombre de esa materia también aparezca en la pregunta. Así, por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas o métodos de estudio para la mejora de los aprendizajes, no sé, en matemáticas, que utilizan los alumnos de tercer grado de la escuela secundaria tal? ¿Sí? Por favor. Gracias, doctora. Nombre, gracias a ti.
Buenas tardes, doctora. Hola, hola, buenas tardes. Yo me acabo de unir, en esta sesión. Sí, Aún no, no tengo mi pregunta, pero me permite, voy a intentar hacerla. con mucho gusto. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Soledad Moreno, para servirle. Soledad. Igualmente, Sí, mucho gusto. Bienvenida. gracias. Mm. Doctora, yo creo que no entendí y mandé las 9. Las... Las 9 preguntas, mandé 3 de cualitativo, 3 de cuantitativo Ah, y 3 no. mixtas. Y 3 mixtas. Está bien, nada más que entonces de las 9, elige una, por favor. La que más te atraiga, la que quisiera responder. Ajá, Con tu trabajo de investigación, claro está. sí. Sí. Bien, la elegimos, la escribimos aquí en el chat. Tengo aquí de Daniel. ¿Por qué no es posible que se lleve a cabo la entrega de documentación en las diferentes barras de la Oficina Estatal de la DGETI en el estado de Puebla por parte de los planteles de la educación media superior? Es un enfoque cualitativo que busca entonces encontrar las razones del retraso. No, no es retraso, ¿no? Sino que no se está llevando a cabo. Así es, Daniel. O sea, ¿la entregan tarde o no la entregan? Sí, disculpe, sí, me faltó, es de diferentes áreas. Y sí, la Ajá. entrega oportuna era. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces Corrijo, son diferentes áreas. Vas a sí, abarcar diferentes áreas. todas las áreas. Muy bien. Hay fallas en todas las áreas, y por qué no es posible que se lleve a cabo la entrega oportuna de documentación en las diferentes áreas. A eso me refería. Perfecto. Ahora sí, ya quedó. Igual existe la posibilidad de que no sean todas las áreas, sino que elijas una, tal vez donde existen mayores retrasos o dos, pero si tú quieres abarcar todas, claro que es posible. Ok. Entonces voy a corregir, voy a elegir un área. Gracias para facilitar. Bien, si alguien más tiene su pregunta, a ver, por favor. No sé dónde escribir. A ver. Entonces, a ver, Daniela ha corregido, ¿por qué no es posible que se lleve a cabo la entrega oportuna de documentación en el área de recursos humanos de la Oficina Estatal de la DGETI en el estado de Puebla por parte de los planteles de la educación media superior? Muy bien. Entonces, se trata de identificar estas razones del retraso en la entrega, que por supuesto es un retraso que seguramente genera pues muchos otros problemas, ¿no? Bien, a ver, ¿quién más? Por favor. Bueno, ya me apareció otra aquí de Samay. Samay, ¿cómo lograr fomentar las habilidades de comprensión lectora
mediante estrategias didácticas en el grupo de primer grado de la escuela telesecundaria tal, si se aplica una diariamente. Muy bien. Supongo que es también en una asignatura, ¿verdad, Samay? Pues estaría empezando con español para De que de ahí se acuerdo. abarque todas. De acuerdo. Entonces, podría considerarse una en cada asignatura, empezando por español. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok, sí, gracias. Pregunto nada más. Bueno, de acuerdo. Entonces, podemos dejar así la pregunta y así para los que van integrándose a la reunión, están anotando de las preguntas que me mandaron como tarea, eligen una con la que van a seguir trabajando y la van a escribir en el chat. Bien, voy entonces a dejar aquí, está abierto el chat, de cualquier manera, en cuanto la tengan la escriben y voy a seguir avanzando. La pregunta es el punto de partida. Y les comentaba, es como que la parte más difícil, ¿no? Porque como que tienes que elegir el tema, el grado, el área, no sé. Y entonces de repente tomar estas decisiones al inicio no es tan sencillo. Pero como quiera que sea, tienen una pregunta. Y cuando digo como quiera que sea, no es así de que, ay, pues ya salió la primera que se me ocurrió. No, sino que han dado un gran paso, ¿no? Porque esta es la parte más difícil en el proceso de investigación, créanmelo. Tenemos otra. ¿Es posible reducir el mobbing horizontal en el TEBAEP tal si se implementan talleres vivenciales? ¿Cuáles serían esos talleres? Muy bien. ¿Este TEBAEP en dónde está ubicado, Yara? Zona Orizaba. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Entonces, esa podría ser la pregunta. Tengo por aquí otro más. ¿Cómo lograr posicionar al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa como destino turístico en la región mediante estrategias de promoción si se involucra a la comunidad receptora en estos mismos? Ah, excelente. Esta es una pregunta, es de Carlos. Y entonces aquí el enfoque puede ser cuantitativo, puede ser mixto, depende de cómo se vaya a orientar. Todavía no podríamos, bueno, yo no puedo definirlo, sino hasta que sigamos muy adelante. Más adelante. Susi, ¿es posible que la música tenga un impacto en la perspectiva de género de los jóvenes del COVAEP 7 de Omealca? ¿Y de qué forma influye en la violencia de género? Bien. Hasta ahí, entonces, vamos a ir anotando. Ahora vamos a seguir avanzando. ¿Qué hago si ya tengo el objetivo? Bueno, pues rápidamente lo voy a convertir, el objetivo. La pregunta, rápidamente la voy a convertir en objetivo. ¿Cómo hago esto? Parece así como que muy sencillo, pero miren, si esta fuera mi pregunta, ¿qué redes sociales tienen mayor impacto en la comercialización de preguntas y por qué? Este sería mi objetivo. Averiguar qué redes sociales tienen mayor impacto en la comercialización de Abajo en tu productos y por pantalla qué. dice esta parte. O puede ser contrastar el impacto de las diferentes redes sociales, que las diferentes redes sociales tienen en la comercialización de productos y las razones de ello. Fíjense, lo único que hice fue, a mi pregunta le quito los signos de interrogación porque ya no es pregunta. Un objetivo define un resultado deseable, lo que tú quieres obtener al concluir la investigación, ¿sí? Por lo tanto, no debo salirme del tema. Lo mejor es copia, así copia tu pregunta, pégala en el objetivo, quítale los signos de interrogación, elige un verbo, los que aparecen aquí en la pantalla son los que utilizamos, son verbos de objetivos generales que utilizamos en investigación, ¿sí? Porque son diferentes para los que son maestros de los objetivos generales, por ejemplo, para un curso, ¿sí? No es un objetivo de aprendizaje, es un objetivo de investigación.
tu investigador, tu investigadora, ¿quién me puso una raya? Tu investigadora, quieres obtener algo, quieres un resultado. ¿Cómo lo expresas? Elige la palabra, elige el verbo. Y elegir el verbo también es algo muy importante, porque no es lo mismo analizar que probar. No es lo mismo am, compilar que diseñar, ¿sí? Por eso tienen que elegir muy bien el verbo, porque eso es justamente lo que ustedes van o quieren obtener. Y debe ser congruente con lo que han escrito en la pregunta. Me regreso a lo anterior, ¿sí? Esta es mi pregunta. Le quito los signos de interrogación, elijo un verbo que coincida con lo que yo quiero obtener y repito prácticamente todo lo que está aquí, ¿eh? Puedo cambiar algunas palabras para que se entienda mejor, pero no hay que cambiarle el tema central, que en este caso, en mi ejemplo, es el impacto de las redes sociales en la comercialización de productos. Y contrastar implica una investigación de carácter teórico. Lo que yo voy a hacer es obtener información para poder decir, a ver, en esto se parecen las redes sociales, en esto se diferencian las redes sociales, y para que entonces esté en posibilidad de decir, esta es la mejor. Es un trabajo teórico, ¿sí? No voy a diseñar, no voy a resolver, no voy a disminuir, no voy a aumentar, pero aquí los que deciden son ustedes. ¿Qué quieren lograr? ¿Sí? ¿Sí está claro? A ver, ¿alguna pregunta? Quien desee intentar con la redacción de su objetivo, por favor, háganlo. Y yo lo veo aquí en el chat junto con su objetivo que ya junto con la pregunta que amablemente ya me compartieron, esa ya no la tienen que escribir, yo la checo aquí. Ustedes, tomando en cuenta su pregunta, redacten un objetivo como el que aparece aquí en la pantalla. Elijan el verbo. Les vuelvo a poner la tablita de los verbos para que ustedes elijan cuál es la que representa lo que ustedes quieren obtener. Cada quien es libre de decidirlo. A ver, me espero un minutito. Doctora, yo tengo una pregunta. A ver, Bueno, en mi caso es conocer cuáles son las técnicas, ¿no? Entonces, podría utilizar como identificar, muy bien, ¿sí? sería, bueno, quedaría así, ¿no? En mi objetivo, identificar cuáles son las técnicas o métodos de estudio para la mejora de los aprendizajes en la materia de química que ocupan los alumnos de tercer grado en la escuela secundaria de Nogales, Veracruz. Excelente, sí, así es, de eso se trata. Gracias. De nada. También si a lo mejor alguien no lo quiere escribir, pero lo quiere leer como Blanca, adelante, lo escucho. Creo que tengo por aquí el de Daniel. Diagnosticar. ¿Por qué no es posible que se lleve a cabo la entrega oportuna de documentación en el área de recursos humanos de la oficina tal de la DGETI en Puebla por parte de los planteles de educación media superior? Muy bien, sí, porque efectivamente lo que se va a hacer es un diagnóstico, ¿verdad? Ese es el resultado general. Muy bien, Daniel. ¿Quién más se anima a leerlo o a escribirlo? Ay, Dios. A ver, sí. Sería Adelante, Yara. identificar qué talleres serían pertinentes para reducir el moving horizontal en el TEBAEP X de la zona Orizaba. Muy bien, así es. Me regreso para ver aquí tu pregunta, pero sí tiene una estrecha relación, ¿de acuerdo? Talleres vivenciales y cuáles. Muy bien. Ah, De, de eso se trata, ¿no? De que no perdamos
la relación entre pregunta y objetivo general. Ahora, vamos a las preguntas específicas y a los objetivos específicos, que también es muy sencillo, se van a dar cuenta. Voy a partir de mi ejemplo acá. Contrastar el impacto que las diferentes redes sociales tienen en la comercialización de productos y las razones de ello. Para poder llegar a cumplir este objetivo, debo ir por pasos, ¿no? Es decir, este resultado que yo estoy manifestando en mi objetivo general me exige ir cumpliendo objetivos parciales, ¿sí? No lo voy a lograr de una vez y ya, no, tengo que ir como que paso a paso. Entonces, debo tener claro qué significa comercialización de productos, así como cada quien debe tener claro lo que significa eso que han escrito en su objetivo. Comercializar un producto es llevarlo al mercado. Y este proceso comprende varias fases: fabricación del producto, distribución del producto, marketing, ventas, atención al cliente. Esto con el fin de garantizar el éxito comercial de la línea. Esto, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto? No es que ustedes tengan que hacer algo semejante, no. Lo estoy haciendo porque en el objetivo general lo que yo he dicho es que necesito contrastar el impacto de las redes sociales en la comercialización. Para tener claro qué significa comercialización y entender cómo es que se derivan los objetivos específicos y las preguntas específicas, estoy presentando esto. El proceso de comercialización en línea se divide en varias etapas. Hay que hacer investigación de mercado, desarrollar el producto, lanzarlo, promover su venta y hacer un ejercicio de postventa, ¿sí? Esto es el proceso de comercialización que estoy mencionando en mi objetivo. Se divide en 5 etapas: investigación de mercado, desarrollo de productos, lanzamiento, promoción y postventa. Son 5 cosas. Entonces, son 5 objetivos específicos, porque para tener todo lo que implica comercializar en redes sociales, debo tomar en cuenta todo esto. Lo mismo, voy a usar verbos para iniciar mis objetivos específicos. Ahorita pongo la tablita. Son verbos que se refieren a conductas más sencillas. Algunos se repiten porque acá tenemos identificar, por ejemplo, lo podemos utilizar tanto en generales como específicos. Y así podríamos encontrar otros que se repiten. Pero generalmente estos se emplean para específicos porque hacen referencia a resultados más sencillos. Ahora, primer objetivo específico, digamos que es como un caminito, ¿no? De los resultados que tengo que ir logrando. Averiguar qué redes sociales generan resultados más confiables en una investigación de mercado. Contrastar la utilidad de las redes sociales para definir el concepto inicial del producto, crearlo y lanzarlo. Determinar qué redes sociales son útiles para informar a los consumidores sobre el nuevo producto, atraer su atención, generar demanda, aumentar conocimiento de la marca y lealtad a la misma. Me paso a los otros para no enredarnos. Comparar la efectividad de las redes sociales en el aumento de la visibilidad de un producto, crecimiento de la demanda, creación de una imagen sólida e impulso a las ventas. Por último, identificar qué redes sociales son más efectivas para brindar el servicio que demanda al comprador de un producto en las semanas o los meses posteriores a la adquisición de un producto. Es decir, lo que aparece en el objetivo como postventa. Me regreso para esto. Dices, ¿hay tantos objetivos para esto? Sí, porque llevar a cabo la comercialización de productos es un proceso complejo.
que, de acuerdo con los autores, por lo menos incluye 5 etapas. Quiero comercializar algo, haz estas 5 cosas. Por lo tanto, si yo quiero determinar qué tan efectivas son las redes sociales para hacer esto, voy por partes. ¿Cómo los divido? Pues de acuerdo con lo que la teoría me sugiere. Por estas etapas o este procedimiento para llevar a cabo la comercialización. Me salieron 5, porque son 5 las actividades que están relacionadas con la comercialización de un producto. Por supuesto que cada quien tiene en su objetivo algo. Voy a ir al chat para ver sus objetivos. Bueno, acá al final tengo el de Carlos. Su objetivo general dice, diseñar estrategias de promoción que involucren a la comunidad receptora para posicionar a Acatlán de Pérez Figueroa como destino turístico en la región. Este es un trabajo distinto. Aquí sí hay que hacer cosas, ¿verdad? Acá se trata, o sea, Carlos Alberto lo que desea es diseñar estrategias de promoción. Para que puedas diseñar estrategias de promoción, Carlos, te pregunto, ¿cuál es el proceso que se sigue normalmente en tu profesión para llevar a cabo esto? Buenas tardes. Bueno, Hola. primeramente, tenemos que ver con qué situaciones se encuentra el municipio, ¿no? O sea, con qué contamos o Muy bien, en qué condición se encuentra el municipio, si ya maneja alguna estrategia. Es como hacer un diagnóstico, por así decirlo, ¿no? Primeramente. perfecto. Y ya con base en eso, pues hay que ver, se involucra mucho el tema, en mi caso por la carrera, mucho el tema de la sociedad, si Ajá, están abiertos o no están abiertos a participar, etcétera, ¿no? Ya una vez haciendo el diagnóstico, se empiezan a elaborar estrategias de acuerdo a diferentes aspectos, tanto geográficos como sociales. Si las personas, por ejemplo, son muy celosas de sus tradiciones, bueno, y elaborar una estrategia pues, que de una u otra manera respete, ¿no? Esas creencias, esas tradiciones, y también checar en el caso de los atractivos el acceso, con qué se cuenta, con qué no se cuenta, y bueno, partiendo de ahí, pero lo principal es realizar el diagnóstico, es lo primerito que se tiene que realizar, ver muy en qué bien. situación se encuentra el municipio. Muy bien. Entonces, para verificar, no es porque no crea yo en Carlos, claro que le creo, pero como son temas que no todos manejamos, y para verificar este proceso, las estrategias de promoción en su campo de estudio se definen como, bueno, constituyen en conjunto un plan para generar o aumentar la demanda. En este caso sería de bueno, si lo vemos como un servicio, ¿no? De las personas que van, que deciden viajar a Catlán de Pérez Figueroa como destino turístico. Y efectivamente, como comenta Carlos, básicamente son dos actividades. La que tiene que ver con el diagnóstico y que él sabe cuáles son los aspectos que tiene que considerar en ese diagnóstico. Y dos, la que tiene que ver propiamente con el diseño. Pero entonces voy a repetir diseñar. El verbo lo puedes repetir. Hay que ampliar en este caso un poquito más la información para que lo que tú nos comentaste hace un rato quede en evidencia, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta, y tú nos hablabas de la disponibilidad o la apertura de las personas, por ejemplo. Y seguramente hay otros criterios que podrías incluir.
Pero básicamente son dos objetivos específicos. Uno, que sea diagnosticar la situación actual en tal sentido, ¿sí? Y la otra, diseñar. Pero entonces, diseñar sobre la base de qué, ¿sí? ¿Sí me explico, Carlos? Sí, 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 maestra, sí, 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 le entiendo más o menos, sí. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. No, gracias a ti. Acá tenemos un ejemplo. Voy a ver. A ver, ahora yo les pregunto. Ay, se hizo gigante esto. Susi dice, objetivo general, demostrar cómo influye el consumo cultural de música hegemónica en la violencia de género en los jóvenes tal, ¿sí? Es decir, ella está partiendo del hecho entonces de que sí hay una influencia, pero ella quiere demostrar cómo, cómo se da esta influencia. Y entonces, eh, ¿cómo te imaginas, Susi, que sería el procedimiento a seguir? Acá tendríamos que pensar en términos de procedimiento a seguir para demostrar lo que tú quieres. ¿Qué harías primero? Buenas tardes. Bueno, sería analizar las canciones partiendo de lo que escuchan los jóvenes actualmente, Perfecto. haciendo ya anteriormente una entrevista. Lo que más escuchan, bueno, es el reggaetón y ahorita lo que es el tumbado, no me acuerdo cómo se llama también. Pero Sí, es creo que así esos es dos el tipos de género, ¿no? música, Los ajá, corridos tumbados, algo los así. corridos. De Y el Peso Pluma y reggaetón, estos, ¿no? Ajá. A ver, entonces, sí. esa sería la primera actividad, es como en el caso de Carlos, o sea, también tendrías que hacer un diagnóstico de que, del tipo de música que están consumiendo los estudiantes de esta institución, ¿sí? Em, Dando por hecho que sí, o sea, porque aquí dice sí la consume, nada más quiero ver cuáles son esas canciones, cuál es ese tipo de música. Por lo tanto, en tu objetivo específico, el verbo debe ser diagnosticar, determinar, identificar, no sé. Pero la primera acción sí es llevar a cabo ese diagnóstico. Ahora, eso sí, vamos a suponer que ya hiciste el diagnóstico, ya sabes qué es lo que están escuchando los alumnos, pero a ti te interesa cómo es que eso influye en la violencia de género. ¿Qué harías después entonces? Ya sabes que Bueno, escuchan. sería, aparte del análisis de canciones, bueno, ellos cómo lo perciben, ese tipo de canciones. Bueno, ¿qué interpretación entonces? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué interpretación le dan a los mensajes? ¿Y cómo podríamos saber si los alumnos son violentos con las mujeres? Bueno, si existe violencia de género, ¿qué harías? Bueno, en eso yo creo que sería más con la observación y como con estudios de caso. Ajá. Para que entonces tú puedas, ¿qué cosa? Identificar, analizar, comparar, contrastar, no sé, ¿qué? Sintetizar. Ajá, identificar, bueno, cómo influye ese tipo de música en la conducta, más bien en la perspectiva de género y cómo es la forma de pensar de los jóvenes. Porque bueno, se ven muchos casos que la violencia de género se da desde el noviazgo. Sí, te escucho, ¿eh? Bien, a ver, entonces, por una parte nos has dicho diagnosticar o identificar cuál es el tipo de canciones que escuchan los alumnos de tal escuela. Dos, analizar los mensajes que se transmiten a través de esas canciones. Tres, identificar si existe o se ejerce violencia de género entre el círculo de amigos o amistades de los alumnos.
Por lo menos estas tres cuestiones hasta ahorita. Y luego ya en la cuarta, poder hacer la correlación que tú quieres, ¿no? Es decir, determinar si existe relación o no entre quienes escuchan música de este tipo, tal y tal, y las actitudes o los comportamientos que tienen que ver con la violencia de género. Son cuatro cosas las que se tendrían que hacer. Diagnóstico, Sí. análisis, determino si son violentos o no son violentos, y por último, relación. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ese es otro cantar, pero por lo pronto establecemos resultados. ¿Sí está claro, Susi? Sí, Muy bien. sí, A sí, muy ver, claro, maestra. gracias. A ver, alguien más que se anime a decirnos cuál sería ese procedimiento, pero que lo redacte como, que lo haya redactado como objetivos, es decir, con verbos como los que yo puse por aquí, que empiecen con verbos así y que nos diga su procedimiento. ¿Quién más se anima? Bueno, yo puse ahí en el chat, doctora, el primero sería investigar cuáles son esas técnicas o métodos de estudio en la mejora de los aprendizajes, ya que por eso sería investigar. Y la otra sería identificar cuáles son las técnicas o métodos de estudio que utilizan los alumnos de tercer grado para acreditar la materia de química. De acuerdo, esa es la materia que escogiste. Muy bien, Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos dos, está bien. Recordemos, investigar e identificar. muy bien. Recordemos que no hay un número, todo depende del resultado general, del objetivo general. De Sí, ahí van a derivar. es que mi objetivo solamente es identificar cuáles son. No, Ujú. no estoy comparando entre una técnica u otra, cuál Y es más otra, efectiva. muy bien, ni tampoco vas a diseñar nada, ni vas a No. aplicar nada. Muy bien. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, una vez que tengo los objetivos, hacer las preguntas específicas es lo más sencillo del mundo, porque miren, a esto, ahora al revés, le vamos a colocar los signos de interrogación y vamos a verificar que la redacción sea coherente. Pero miren, vemos el primer objetivo específico. Averiguar qué redes sociales generan resultados más confiables en una investigación de mercado. Pregunta específica. ¿Cuáles son las redes sociales que generan resultados más confiables en una investigación de mercado? Es lo mismo, nada más que está como pregunta. Segundo objetivo específico. Contrastar la utilidad de las redes sociales para definir el concepto inicial de un producto, crearlo y lanzarlo. Pregunta. ¿Qué ventajas ofrecen las redes sociales al momento de definir el concepto inicial de un producto, crearlo y lanzarlo? Tercer objetivo. Determinar qué redes sociales son útiles para informar a los consumidores sobre el nuevo producto, atraer atención, generar demanda, aumentar crecimiento y lealtad, e iniciar la preventa. Pregunta. ¿Qué redes sociales son más útiles para bla, 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 bla? Todo lo que ya les sigue. Entonces, los objetivos específicos, ¿de dónde salen? ¿Quién me dice? ¿De dónde saco los objetivos específicos y cuántos tengo que redactar? ¿Quién me dice? Tiene que ser del objetivo general, ¿no? Muy bien. Derivan del objetivo general. Y los objetivos específicos me van marcando como el caminito que tengo que seguir. Por eso, cada quien tiene un número diferente de objetivos específicos. ¿Cuántos deben ser? Pues no hay un Y número exacto, ¿no? Es de acuerdo así es. a la necesidad del proyecto, ¿no? Así es, ¿verdad? De acuerdo a tu necesidad de proyecto que está entonces expresándose en ese objetivo general. Ese es tu punto de partida. Y en mi ejemplo, bueno, pues fueron eh, cinco preguntas, por lo tanto hay, perdón, cinco objetivos, por lo tanto hay cinco preguntas, ¿sí? Ahora, esas preguntas, esos objetivos, ¿los puedo cambiar después? Sí es posible. En algunas investigaciones hay mayor flexibilidad que en otras. Por ejemplo, las que son de carácter cualitativo, las investigaciones cualitativas
Podrán cambiar sus preguntas hasta incluso casi llegando al final y no pasa nada. Los estudios que son cuantitativos o mixtos, eh, ahí son más rigurosos, ¿verdad? Ahí no es posible ir cambia y cambia y cambia. No, como que nos exigen plantear muy claramente los objetivos y las preguntas desde el principio, porque son los que le van a dar dirección al trabajo. Las investigaciones cualitativas son más flexibles. Y esto nos permite ir agregando otras preguntas, quitando las que ya habíamos escrito, corrigiendo, y no hay problema, ¿sí? Y las dos investigaciones o los dos tipos o paradigmas son muy importantes. Ahora, hasta aquí entonces, muchachos y muchachas, tenemos objetivos específicos, preguntas específicas, con sus correspondientes objetivo general, pregunta general. Y el tercer componente del planteamiento del problema es la justificación. Y la justificación del trabajo se redacta aparte, ¿verdad? Después vamos a ver estas cuestiones de la redacción y cómo lo entregamos. Por lo pronto estamos escribiendo así por separado las cosas, no hay problema. Pero en una justificación vamos a hacer un texto. En un texto nosotros vamos a tratar de mm, convencer al otro, al lector, que nuestra investigación es importante, que hace falta, que va a beneficiar a alguien y tenemos que indicar a quiénes. Generalmente encontramos justificaciones que son teóricas, metodológicas o prácticas. Y algunas tienen de las 13 o a lo mejor dos, pero por lo menos debe tener una. Es decir, un trabajo de investigación debe tener por lo menos valor teórico o utilidad metodológica o implicaciones prácticas, o es conveniente o es relevante socialmente hablando. O lo ideal, tiene todas, aunque esto es muy difícil, ¿sí? Depende mucho de los temas. Pero ¿qué significa que tenga valor teórico y que mi justificación sea teórica? Si, por ejemplo, lo que tú vas a investigar te va a permitir obtener información que nadie conoce, nadie tiene, por lo menos en ese lugar en el que vas a realizar. Por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿no? Daniel nos dice, bueno, pues voy a hacer un diagnóstico para saber, pues, las razones por las que no envían a tiempo la información que se está solicitando y generando con ello innumerables problemas. Esa información es teórica, ese valor del trabajo de investigación es teórico porque lo que va a recibir Daniel es información. Claro, no solamente va a escribir esto, lo que yo he dicho, tendría que decir y a quiénes les va a beneficiar esa información directamente e indirectamente a quiénes, de qué manera les va a beneficiar. El que sepan en esa dependencia cuáles son las razones, a quién le beneficia, de qué manera. El que se llene ese vacío de información tiene valor en sí mismo, hay que tratar de justificarlo de todas las maneras posibles, ¿sí? Es, es por otra parte conveniente, es decir, ¿existe un criterio de conveniencia? Pues sí, ¿verdad? Porque sí conviene resolver este problema antes de que llegue a generar problemas más graves, porque seguramente los retrasos generan problemas graves. Bueno, pues antes de que se hagan peores, es conveniente dar solución a esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo resuelvo? ¿Qué va a suceder? Para que entonces yo convenza al otro de lo conveniente que es mi trabajo de investigación. Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, con otros que tenemos por aquí. Carlos nos decía de su interés por hacer ese trabajo en donde quiere posicionar a Catlán como destino turístico. Entonces, ¿posee valor teórico? Sí, porque esa información que se va a obtener a través del trabajo de investigación no existe en el municipio, ¿no? Es decir, no se sabe cuál es en todo caso la situación que prevalece en el municipio acerca de esto.
y cuáles son las estrategias de promoción que serían más convenientes, pero él se compromete a identificarlas con su trabajo de investigación. Y esto también puede ser conveniente, ¿no? Puede traer muchos beneficios. Hay que explicar a quiénes beneficia, por qué, de qué manera, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Hay muchas formas. Ahora, otros trabajos, déjenme ver por aquí. Ah, tengo por aquí, dice Samay, ¿cómo lograr fomentar las habilidades de comprensión lectora mediante estrategias didácticas si se aplica esto? Esto tiene una justificación que ubico aquí, implicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque así como se está planteando, no he visto el objetivo, pero aquí como se está planteando, pareciera que entonces va a proponer una solución. Y cuando uno propone una solución a un problema, ese trabajo tiene implicaciones prácticas, ¿sí? Cuando gracias a este trabajo de investigación se va a resolver un problema de forma inmediata, en cuanto termine el trabajo, eso tiene implicaciones prácticas y por lo tanto es un tipo de justificación práctica, diferente a las que mencioné con anterioridad. ¿Cuál sería utilidad metodológica? Bueno, porque vamos a utilizar técnicas, instrumentos, procedimientos que no se conocen, pero que tú vas a crear para la investigación. ¿Sí? Esto sí es un poquito más difícil. Por ejemplo, vas a diseñar nuevos instrumentos, nuevas técnicas que no se encuentran en ningún otro lado hasta este momento. Y esos procedimientos, esas técnicas, esos instrumentos van a poder utilizarse después en otros contextos por otras personas. Eso es utilidad metodológica, ¿sí? Y relevancia social tiene que ver pues con la importancia, con el impacto, ¿no? Que puede tener, como es el caso del trabajo de Carlos también, ¿no? Que sí puede ser de relevancia social, pues porque además se está involucrando directa e indirectamente a todos los que están en el municipio, pero además a la región en general, ¿no? Cada uno tiene que buscar cuál es el enfoque y redactarlo. Debemos tener, lo voy a poner por aquí en el chat, la justificación, también lo tendremos después en la plataforma, pero debe redactarse entonces como un texto. Aquí sí vamos a poner cantidad, 25 renglones como mínimo. Estos renglones generalmente en investigación los organizamos o estructuramos a doble espacio. Una forma de empezar la redacción es tomando, por ejemplo, el mismo objetivo de tu investigación o la misma pregunta inicial. Por ejemplo, la búsqueda, voy a tomar el de Samay que tengo acá cerquita mejor. Eh, Desarrollar habilidades lectoras, perdón, de comprensión lectora en estudiantes de secundaria es importante. Por ahí vienen tus argumentos. ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo actualmente que te hace pensar, pues, que realmente hace falta que desarrollen la habilidad de comprender lo que leen? Pero entonces hay que dar las razones, ¿no? Tus argumentos. Y los argumentos entonces deben estar respaldados. Incluso podemos colocar cifras, fechas, autores,
todo lo que permita demostrar que eso que vamos a hacer es muy importante. Por ejemplo, en la prueba que recientemente se aplica, resulta que estamos más que reprobados en estas cuestiones de lectura. Esas cifras, con años, con porcentajes o la forma como ha ido decayendo esta habilidad en México conforme hemos ido avanzando en el tiempo, se puede mencionar como un argumento muy importante, ¿no? Dados los resultados que los estudiantes de educación básica han obtenido en pruebas em, nacionales e internacionales, como han sido en tal año tal porcentaje, en tal año tal porcentaje. Ustedes imagínense que les van a pagar por cantidad, por porcentajes que ustedes manejen en esta parte, porque son muy importantes. Y entonces, y nada más así, no, hay que seguirle, ¿verdad? Hay que buscar más argumentos. Por ejemplo, ¿quiénes se van a ver beneficiados? ¿No? Los directamente beneficiados serán, y entonces, pues por supuesto, los alumnos, ¿no? Y ponemos, ¿pero por qué? Y luego, indirectamente, se beneficia a por, y así sucesivamente. Eh, en este trabajo, por la forma en la que está redactado, dice investigar, ay no, me apareció otra, ya no la encontré. Em, si se va a resolver el problema, entonces la utilidad es práctica. Si voy a crear nuevos instrumentos, entonces, recordemos, hay utilidad metodológica. Pero no importa que no cubramos todos. Lo que sí importa es que tú tengas al menos un tipo de justificación, teórica, metodológica o práctica. A ver, les escucho. Preguntas, dudas sobre esto o alguien que quiera comentar. A ver, yo quisiera incluir en la justificación esto, ¿está bien? O, o algo en lo que deseen ustedes participar con respecto a la justificación. Profesora, una pregunta. En este caso, las justificaciones solamente tiene que ser una o hay algunos casos en donde a lo mejor se combinan Sí, o... efectivamente, sí, tienes mucha razón, Carlos. Hay investigaciones en donde se combinan los tipos de justificación, ¿no? Porque puede ser tanto teórica como práctica, es decir, voy a obtener información y de ahí voy a diseñar algo, lo voy a aplicar y voy a resolver algo. Sí puede ser. por ejemplo, sería a lo mejor como lo mío, ¿no? Ah, exacto. Ok. Así es, Carlos. Allá no te dejé terminar. A ver, dinos por qué, Carlos. No, o sea, es más que nada porque, como usted lo menciona, ¿no? Es como diseñar algo y después ponerlo en práctica, ¿no? ¿Qué serían las estrategias para resolver el problema que en este caso sería que no hay la falta de promoción, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, si se podían combinar. Muy bien, sí, sí. Ahora también en este apartado podemos nosotros incluir en la redacción las mismas denominaciones que aparecen aquí. Por ejemplo, la presente investigación posee valor teórico, dado que reunirá información sobre, y hay que poner sobre qué, ¿sí? ¿Cuál es esa información que tú vas a obtener y que no existe en ningún lado? Pero tú te comprometes a utilizarla. También la presente investigación, por otra parte, tiene implicaciones prácticas en virtud de que se pondrá en
sí, sí, práctica, no. Se implementará un taller o una serie de talleres para reducir el acoso laboral y se espera obtener resultados favorables al respecto. Eso es implicación práctica, ¿sí? Doctora, ¿Sí escuchó? bueno, como usted mencionaba que se podía iniciar con, por ejemplo, la presente investigación, tal, Muy bien. pero podría empezar citando alguna frase de algún autor. Claro, que tenga que ver con tu tema. Sí, sí puede ser Por, porque esas por también tienen un ejemplo, gran efecto. Te escucho. sí, por ejemplo, yo había citado, es que o sea, como me surgió la curiosidad, empecé a investigar y ya tengo una cita donde dice el interés por el estudio de las estrategias de aprendizaje que los estudiantes aplican en sus procesos de adquisición de conocimiento, en especial por los hábitos y técnicas de estudio se remontan a la antigüedad. Es de Martínez Otero Torres 2005, citados por Alcalá 2011. Entonces, posteriormente, bueno, ya me adentro a lo que estaba ahorita mencionando usted. Es por ello que se realiza la presente investigación para identificar los métodos de estudio en la mejora del aprendizaje en una escuela secundaria, por lo que es importante conocer cuáles son las técnicas o métodos que los alumnos de tercer grado aplican día a día para acreditar la materia de química, ya que ellos serán los beneficiados. Y más adelante Muy le pondré sí. más. No, sí te inspiraste, Blanca. Muy bien, muy bien. Y así tal y Gracias. como hemos escuchado de Blanca, su justificación, bueno, así los demás, también hay que redactar así en tercera persona o de manera impersonal, en donde decimos, se dice, se afirma o tal autor sostiene, se ha logrado determinar los resultados arrojan que en México y no en primera persona, ¿verdad? Porque en primera persona, si nosotros escribimos, bueno, creo que esta investigación es importante por estas razones, así que siento que puedo ayudar a resolver, no, nada de primera persona, todo es en tercera persona o impersonal, se cree, se piensa, se siente, se afirma, se sostiene, se descubre y así nos vamos, de hecho, en casi todo el trabajo, porque es una forma incluso de respeto, ¿no? De respeto intelectual por el otro, por el que nos lee, ¿no? Porque cuando escribimos en primera persona, como que son cuestiones así, tuyas, ¿no? No sé, que compartimos como que en otro plano, pero cuando se trata de un trabajo como este, no combina, no queda, no es lo más apropiado, no es formal. Ahora, entonces, hasta aquí, hasta esta parte, enfatizamos, ¿no? Justificación teórica, bueno, pues son todas esas razones que argumentan el deseo de verificar, de rechazar, de aportar aspectos teóricos referidos al tema que cada uno eligió. Justificación metodológica, razones que sustentan un aporte, por ejemplo, por utilizar instrumentos o modelos de investigación. Em, Vas a crear incluso instructivo, una guía, una normativa. Eso también es justificación metodológica. Práctica, bueno, señalar cómo es que contribuimos a la solución de un problema o a la toma de decisiones como resultado de la investigación. Y entonces, así se termina el planteamiento. El planteamiento del problema, entonces, es un documento en donde ustedes van a incluir ya al final, no ahorita, ¿verdad? Lo que me mandaron de tarea, que es la descripción de la situación problemática, en donde me dicen qué sucede, en dónde las causas, los efectos, cómo te diste cuenta. Eso que me mandaron de tarea es lo primero que aparece. Después viene la pregunta general, preguntas específicas, objetivo general, objetivos específicos y justificación. Y ahí se termina.
estos elementos o componentes, ¿dónde está la diapositiva? Doctora, yo tengo una duda. Te escucho. Bueno, dentro de la justificación, ¿cuánto es lo máximo o también puede decirse lo mínimo de, del citado con respecto al tema? ¿Cuántas citas puedo incluir? Sí, exacto. Bueno, depende mucho de la extensión del documento. Como aquí vamos a escribir solamente, se nos están pidiendo 25 renglones, o aunque alguien quiere eh, escribir más, se vale. Em, pero en una hoja de 25 renglones, cuando más, debemos incluir 2 citas, porque esas citas se supone que las vamos a comentar también. Entonces, cuando más 2, porque si no, se ve como muy parchado, valga la expresión, ¿no? De que ponemos más citas y luego ya como que son muchas citas todas juntas y eso no es apropiado. Entonces, como que en promedio ese es el número de citas que colocamos. Así que en la justificación, si nos están pidiendo 25 renglones, podríamos citar a 2 autores muy relevantes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, gracias, doctora. Ok. A ver, me salí de la pantalla para poder escribir aquí el nombre del autor que nos indica, pues, cuáles son los componentes del planteamiento de un problema. Roberto Hernández Sampieri y sus amigos, que son muchos, por eso no los escribo aquí. Tiene muchas ediciones su libro de metodología de la investigación, a la que tenemos acceso, se los voy a agregar en la plataforma. ¿Qué onda? ¿Te casaste? Es, Ya. em, ¿Cuándo llevas a tu hija? Sí, ¿cuándo llevas a tu hija? Ahí a Veracruz. el libro se llama Metodología de la Investigación, de Roberto Hernández Sampieri, editorial, ay Dios, Sí, tú trabajas sobre ellos. Sí, McGraw-Hill. el mensaje de WhatsApp era para que sobre eso y no sobre esto. Sí, Bien, sí, ahora ya porque no se pone el país según las normas APA. Les digo que las normas APA nos las cambian a cada rato para hacernos sufrir. ok, Les sí, adelante. comento esto porque, bueno, por supuesto que no existe una sola forma de plantear el problema en la investigación, pero el autor que nosotros llevamos como referencia y que casi siempre es el que se toma en Sí, el mensaje de consideración era para eso, para tener en comunicación. nuestros ámbitos de la Porque profesión, tanto en administración como en educación y todos los y otras ciencias sociales, administrativas y humanísticas, es él y sus amigos. Va a aparecer adjunto, no porque lo tengan que leer, porque es un libro tototote de muchas páginas, pero porque es una referencia importante en no, 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 investigación. a partir de enero. Y él es el que nos Pues, dice esto. Ahora, que aproveché, la pues, siguiente etapa todo lo que sea, hay que tendría que ser el marco teórico, pero nosotros no tenemos tiempo para hacer un marco teórico, ¿verdad? comenten Necesitamos que tengo otro. varios meses para hacer un verdadero marco teórico que nos sea útil. Uno. Ah, ok. Eh, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí vamos a revisar libros, tenemos que revisar libros, pero no se preocupen porque no van a ser muchos. Lo que nosotros vamos a construir es un estado del arte, así se llama. Es una revisión exhaustiva, como tengo por aquí arriba, y sistemática de la investigación que existe en ese tema que ustedes eligieron, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las investigaciones recientes sobre comprensión lectora? ¿Cuáles son cuáles son las investigaciones más recientes sobre deserción escolar, que es otro de los temas? Eh, ¿Cuáles son sobre estrategias de promoción turística de lugares como Acatlán de Pérez? ¿Qué investigaciones recientes existen sobre qué podríamos llamarle como la procrastinación, ¿no? Cuando dejas
por ejemplo, de enviar documentación, debe existir algo sobre esto, como investigaciones sobre la falta de cumplimiento en trámites administrativos. ¿Qué se ha investigado recientemente sobre, veo por acá, esto ya lo dije, sobre el acoso laboral, específicamente en escuelas? Em, ¿Qué se ha investigado sobre los talleres vivenciales en contra del acoso escolar? ¿Qué estudios existen? Eso es lo que tenemos nosotros que buscar. ¿Para qué? Como dice aquí, para proporcionar una comprensión detallada y actualizada del conocimiento actual en una disciplina o campo de estudio específico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues analizar y sintetizar la información que encontremos de diferentes fuentes. Vamos a ver cuáles son las brechas o esos vacíos que existen en la teoría, en las investigaciones que se han hecho sobre el tema. ¿Qué limitaciones encuentran? ¿Qué vacíos identifican? Em, ¿Qué recomendaciones se dan para futuras investigaciones? ¿Qué proceso se sigue? Ya lo tenemos casi. Identificamos la pregunta de investigación. Ya la tenemos, por eso digo casi, ¿verdad? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos elegir fuentes de información relevantes. ¿Y dónde las vamos a obtener? Bueno, pueden ser artículos de revista, pueden ser videos, libros, enciclopedias, diccionarios. También es válido, por ejemplo, no sé, algunas redes sociales que comparten, sobre todo en los últimos tiempos, pues comparten mucha información de temas actuales, que aunque uno quisiera encontrar en libros, resulta que nadie ha escrito sobre ellos, y entonces hay más, por ejemplo, en las redes sociales que comparten a través de Facebook o de Instagram, este, información muy importante sobre el tema, también se vale. Eh, Sobre foros, sobre congresos, sobre conferencias, ponencias, todo, no importa que sea virtual, no importa que no sea así en forma de texto, porque todo es considerado documento aquí en investigación, todo es considerado fuente documental, perdón, hasta los videos, los audios, ¿no? O podcasts que les llaman. Todo nos sirve. Entonces, las tenemos que elegir, evaluar críticamente la calidad de esas fuentes. O sea, tenemos que decir, no, pues esta ya está como muy fuera de temporada. Esta está como muy desvirtuada. Esta se nos fue por otro lado. Esta no me gusta. Esta no me sirve. Y vas a quedarte con lo mejorcito. ¿Para qué? Para analizar, sintetizar y presentar los resultados de esa revisión de investigaciones existentes en el tema. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que esto nos va a permitir identificar vacíos y oportunidades en el tema que podemos aprovechar porque entonces dices, como que lo que yo voy a investigar está muy investigado, pero me doy cuenta que lo que hace falta es más hacia esta parte. Podemos reorientar entonces nuestro estudio si nos damos cuenta que hay vacíos importantes que te parece interesante cubrir. Ayuda a investigadores a evitar duplicar esfuerzos y recursos en investigaciones que ya se han realizado. Porque a lo mejor el tema o las preguntas o los objetivos que escogiste como que ya están muy estudiados, muy investigados, ya hay mucho de dónde obtener información sin necesidad de que se haga una investigación. Dices, bueno, pero no la hay en mi centro de trabajo, o sea, no se ha hecho en mi escuela, no se ha hecho en mi empresa, adelante. Eso es lo que cuenta, ¿no? O sea, que lo que cuenta, que en tu contexto de la investigación no existe. También nos permite tomar decisiones acerca de lo que vamos a investigar, acerca de lo que podemos aplicar. Ejemplos. Un estado del arte en la inteligencia artificial dentro de algún área específica. Un estado del arte en medicina personalizada. Un estado del arte en la enseñanza de la ciencia. Así ustedes van a hacer un estudio del arte de la comprensión lectora en educación básica. Un estudio del arte sobre
cumplimiento o incumplimiento, según se encuentre, de disposiciones administrativas, sobre un estado del arte sobre estrategias de promoción turística, un estado del arte sobre tal, 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 tal. Eso es lo que van a hacer. Sí, bueno, ¿y cuántas hojas? ¿Cuántas fuentes? Va a ser muy breve, ¿sí? Mm, sí vamos a tener que poner un mínimo de fuentes, ¿sí? Y ese mínimo de fuentes va a ser 5. Y esas fuentes tienen que ser actualizadas, es decir, 10 años hacia atrás cuando más. Si estamos en 2024, significa que esas fuentes pueden ser de 2014 a la fecha. ¿Qué tipo de fuentes? Las que ustedes decidan, las que ustedes quieran. Pero una referencia muy importante y que necesitamos nosotros consultar me paso todo esto para llegar acá, es buscar aquí, ¿sí? En Google Académico, vamos a poner, porque lo que necesitamos son investigaciones recientes. No necesitamos eh, definiciones, teorías, autores, clasificaciones, no, necesitamos investigaciones que se hayan hecho en el tema que a mí me interesa, ¿sí? Para saber qué hicieron, cómo les fue, cómo lo hicieron. Entonces, entramos al Google normal y aquí anotamos, ¿no? Google académico. ¿Se ve mi pantalla de internet? Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Googleamos aquí, valga la expresión, Google académico y bueno, pues me sale aquí en primera. ¡Prum! Algunos de ustedes ya lo han hecho conmigo en otros cursos. Bueno, pues es algo como eso. Vamos a Doctora, suponer, ¿alguien me habló? sí, doctora, yo, Blanca. Sí, Este, en el caso de el citado, tiene que ser de 2014 a la fecha, ¿verdad? así es. Yo Es estuve in- investigando sobre el tema y me aparece la más reciente, 2011. de acuerdo. Bueno, parece como son técnicas Sí, que ya no aparecen, si no encontramos y a ti te parece que es muy relevante de cualquier manera, o sea, seguir con esas dos o se puede estrategias, retomar, o se puede retomar la última actualización de esas técnicas, ¿no? claro, también puede ser, ¿sí? Sí. Ah, ok. Lo mismo, si encontramos un autor que es buenísimo, pero resulta que su libro lo hizo por allá de 1800. No, no. No, tampoco, ¿no? Pero No, no. dices, ay, no, pero es que este es muy bueno, nada más que no hay una edición reciente. Se puede incluir, siempre y cuando sea de las 5 fuentes, bueno, una. Pero es que de las 5 son viejitititas, no tampoco, ¿verdad? Bueno, aquí No. en el buscador voy a anotar, bueno, para que no sea de uno en especial, por ejemplo, investigaciones o investigación. Bueno, pongo la que tengo aquí. Nutrición, México. Que eso también es importante, que nuestras investigaciones, las que vamos a buscar y las que vamos a tomar para nuestro estado del arte, sean de México. Y si no, bueno, pues de algún otro país que tenga más o menos características como las nuestras, ¿no? O sea, algún otro país de América del Centro, de América del Sur. Porque si tomamos de Japón, de China, de Corea del Sur, pues ahí sí va a estar un poquito difícil, ¿verdad? Una por el vocabulario, por el lenguaje. Y otra, pues porque las condiciones en las que se realizan las investigaciones son totalmente distintas a las nuestras. Entonces, investigación, Nutrición México, solamente quiero páginas en español, le doy buscar y entonces se despliega una serie de documentos que tengo que ir revisando. Pero como me dice la maestra, ay, es que dice que 2014, le pongo intervalo específico, 2014 a 2024.
y puedo ordenar por fecha. Cualquier tipo, porque todo me sirve, ¿no? Los artículos, las investigaciones, los artículos de revista, las memorias en los congresos donde se han presentado, todo es bueno. Entonces aquí aparece desde la más nueva, porque esta tiene 12 días, 19, ahí podemos ir checando. 20 días, etcétera, etcétera, ¿no? Estas me resultaron muy recientes. Bueno, yo creo que se hace mucha investigación sobre nutrición en México. Y vamos a suponer que, bueno, lo que tú deseas es hacer una investigación para determinar estrategias apropiadas para un centro de trabajo en donde pues prevalecen casos, por ejemplo, de obesidad o lo contrario, de mala alimentación y que esto está afectando la productividad en el trabajo. Y entonces quieres saber datos sobre esto, ¿no? Pero además dices, bueno, pero entonces que tengan que ver con la productividad de la empresa. Ay, yo puse en México un minúscula. Qué vergüenza. Dale, le doy otra vez. Acá no hay, miren. O sea, recientes no hay. Me sale uno nada más, dicen. Voy a entrar. Entramos aquí. Mi internet está un poco lento. Esta investigación dice, efecto de un programa de educación en hábitos saludables sobre el estado nutricional y la predisposición al cambio de comportamientos en hábitos alimentarios y actividad física en trabajadores de la empresa tal. No es México, bueno, pero es Ecuador, ¿no? Ahí vamos. No, acá no hay, gracias a Dios, todavía cuestiones como Ecuador, pero me refiero a la violencia, pero tenemos otras. Durante la pandemia por COVID-19. Se trata de una tesis doctoral. Viene un resumen, aquí lo vemos, y seguramente viene un enlace para ver el documento que estoy buscando, pero bueno, no lo veo. De cualquier manera, el resumen me sirve, ¿sí? Y les sirve a ustedes. O sea, no tienen que leer grandes cantidades de información. El resumen. Entonces acá me explican que, bueno, pues resulta que los trabajadores administrativos de este lugar mm, tienen factores de riesgo por la obesidad, ¿no? Es decir, mala alimentación, inactividad física. De alguna manera, los costos relacionados con los servicios de salud, productividad y ausentismo se ven afectados. Por tanto, crear estrategias de formación en hábitos saludables en el entorno laboral puede ser una alternativa útil. El objetivo fue tal. La participación fue tal. La evaluación utilizó 3 cuestionarios. Datos sociodemográficos, antropométricos, la encuesta, los índices, otro cuestionario, y así sucesivamente. Se formaron grupos de 19 a 30 integrantes. Cada grupo recibió talleres virtuales. El programa integra 4 módulos, 1, 2, 3, 4. Se obtuvo lo siguiente, el sobrepeso disminuyó de 47.3 a 44.8 y la obesidad de 30.6 a 18.7. Ay, me voy a inscribir. En relación a esta institución, que es IAS, la proporción de personas con sobrepeso cambió del 14.58 a 60.4. Parece como aumento. La proporción con actividad física disminuyó de tal a tal. Respecto al estadio de cambio de la mayoría de los individuos, se ubicaron en tal y tal cosa. Nos da una idea general de la investigación. Con eso es suficiente. ¿Qué hacemos? Bueno, copiamos toda esta información
y vamos a un documento de Word. Y la copio, no porque la vaya a dejar así tal cual, pero ahorita vamos a ver. Ay, quién sabe qué pasó. Lo copio para que no se me, para que no se me olvide. Pero también necesito copiar la fuente. Me regreso. Generalmente nos dan siempre recomendaciones de cómo citar. Dice formato de cita. Casi siempre lo vamos a encontrar, es decir, ya está hecha la bibliografía. Y esto también me lo llevo a mi documento para no perderlo de vista. Ya las cuestiones sobre formato yo se las anoto, pero normalmente utilizamos una letra que no tenga adornitos como Arial o Times. El caso es que no sea toda garigoleada. En nuestros márgenes, de acuerdo con el estilo APA, utilizamos 2.54 de cada lado. En los márgenes superior, inferior, izquierdo, derecho. Esto que dice 8 puntos, casi en todas las computadoras viene así, tiene que estar en ceros. Me da la impresión que no se movieron los márgenes. Ah, no, sí. Bien. Este estudio, si lo que yo quiero hacer es lo que les comentaba, sí me sirve como una buena referencia. ¿Por qué? Porque aquí el autor, que todavía el autor dice es Elizabeth Fierro Vaca, que es doctora, porque es su tesis doctoral, y entonces Elizabeth Fierro Vaca sostiene que, y por acá decía, crear estrategias de formación en hábitos saludables en el entorno laboral puede ser una alternativa muy útil. O sea, está sosteniendo la misma idea que yo tengo aquí en México, ¿no? En este momento. Entonces, esta autora es muy valiosa para mí, por eso la voy a incluir. Pero porque además el estudio que ella realizó se parece a lo que yo quiero hacer y además está demostrando que tuvo buenos resultados. Por lo tanto, esto me sirve, pero pues no puedo copiarme todo, ¿verdad? Me voy a tener que copiar algunas partes, las más importantes tal vez, las que no pueda yo explicar mejor y que por lo tanto tomo tal cual del artículo y se vale, ¿sí? Entonces, ah, voy a dejar lo que ella comenta que hace falta, ya lo perdí, ya lo encontré. Ah, esta parte, le quito esto y le pongo los puntitos porque le borré algo al principio, ¿verdad? Y es para respetarlo. Y hasta acá, ¿sí? ¿Qué es importante? Primero van las comillas y luego va el punto. Y esto lo dejo. Esto es muy importante. Y esto lo dice esta autora que se llama Moraima Elizabeth Fierro Vaca. Su estudio es efecto en la educación, bla, 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 todo esto. Bien, lo que conviene hacer es insertar esta cita y esta referencia completa de manera automática. Se trata de una tesis. Voy a copiar acá el nombre completo.
me voy a colocar aquí. Referencias. Estilo APA. Esto viene en todas las computadoras, a veces cambia el año y APA cambia cada rato. Entonces no se angustien, mientras sea lo mismo para todo el escrito, no te fijes cuál es tu versión de Windows, de Word, de APA, mientras sea estilo APA para todas. Y entonces vas a escribir insertar cita, agregar nueva fuente. Y vamos a buscar aquí. Libro, sección del libro, artículo de journal o revista, de periódico, de conferencia, bla, 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 bla. Y vienen muchos, pero no viene tesis. Bien, como no encontramos, pero la tesis forma parte de una revista. Creo, a ver, me estoy inventando. Dice Universidad Internacional Iberoamericana, México. Producción científica de la universidad. No, pues no es una revista, estoy inventando. Bien, entonces lo voy a ubicar en una categoría que dice varios. Y ahí caben todas, ¿no? Aquí anoto el nombre del autor que copié. Debe estar apellido, coma, nombres. El, Eh, doctora, puede ser un PDF de una tesis, ¿no? claro, también puede ser, ¿sí? En esa, ¿cómo se podría poner, por ejemplo, el tipo de fuente bibliográfica? ¿Varios o Sí, puede ser varios o también dependiendo si está en PDF y forma parte de una revista o de un congreso o de esto, hay que buscarle cuál es lo más apropiado. También puede caber como informe de investigación o de plano, a lo mejor puede un poner un documento, no? documento de sitio web, Sitio web. Ujú. así Ah, es, ok, ¿no? sí, El gracias. caso es poder categorizarlo. Como aquí es una señora o señorita, no sé, se anota aquí, ¿no? Pero a veces hay trabajos o hay fuentes que no son de un autor y entonces dice autor corporativo. Esto es cuando ustedes encuentren documentos que vienen, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, de la de GETI, o de una organización, no precisamente de una persona, se anota aquí. Se le activa la palomita, se borra esto y va acá, ¿no? Lo regreso. El título, que es un título gigantesco. Ya ni me acuerdo cómo es, pero te lo voy a inventar para no llevarme más tiempo. Este trabajo de tesis, vamos a suponer que así se llama, año 2023, creo es. Voy a ponerle enero, también me lo estoy inventando, 12, eh, decía Universidad de México, ¿verdad? Algo de México. Bueno, México, editorial, eh, no me acuerdo. Pero llenamos los campos. Incluso si nosotros le decimos, muestra todos los campos obligatorios, podemos encontrar también el espacio para anotar la dirección electrónica, ¿sí? Aquí, URL, año en que estamos viendo la página, que sería el actual, 2024, mes, enero, día 20. Eso también es una opción. Si no, con los datos que me estoy dando y le doy aceptar. Y entonces aparece automáticamente el nombre de la autora que está citando esto. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando yo tenga que hacer al final de mi estado del arte el listado de la bibliografía, ay, perdón, lo único que tengo que hacer es irme hasta el final del documento, le doy, me quedo ahí, referencias, y entonces aparece. Obviamente aquí aparecen mis datos que son mentira, ¿no? Pero nada más para que veamos por qué es conveniente hacer esto. Le voy a cambiar aquí el formato.
porque entonces ya no tienes que estar haciendo tu listado manual de ordénalo alfabéticamente, de qué dice APA, dónde va la coma, dónde va el punto, dónde va el paréntesis, con qué tipo de letra. Ya no, ¿verdad? Porque te lo resuelve todo la computadora. Pero obviamente esto no puede ir solo en la vida. Tenemos que escribir. Ese es el reto. Tenemos que escribir, ¿no? Y entonces aquí me regreso a la presentación, donde viene el ejemplo. Aquí en amarillito. En amarillo dice, el estado actual de la investigación en comercialización en línea revela bla, 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 bla. Apellido, año. Aquí dice et al por decir otros porque es más de un autor, además de García y otros. Han destacado el éxito de las redes sociales en bla, 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 ¿sí? O sea, está defendiendo mi idea de comercializar a través de redes sociales. Bueno, lo mismo con el ejemplo que estoy compartiendo. Me regreso aquí. Y entonces, el estudio de las investigaciones recientes sobre nutrición y alimentación saludable en México revela que existen, bueno, son casi nulos, ¿no? Voy a poner pocos estudios encaminados a mejorar los hábitos alimenticios. No obstante, ay, qué pena, es un error de sintaxis. No obstante, se reconoce la necesidad de profundizar en su estudio. Y viene la cita. Crear estrategias de formación puede ser una alternativa útil. Autor, año. Y entonces sigo escribiendo, ¿verdad? Puede ser ahí mismo o si voy a cambiar de la línea que vengo trabajando, me cambio de párrafo. Pero como es sobre aquí mismo, la autora enfatiza en su estudio y entonces de este resumen, ¿sí? Que tengo aquí, que me copié y me pegué, voy sacando la información en su estudio. Los efectos de un programa de educación virtual, bla, 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 lo puedo tomar tal cual, ¿sí? Porque ya la estoy mencionando, pero también para evitar esta cuestión del plagio, pues puedo ir cambiando eh, palabras, ¿no? En lugar de saludables, buscamos, no, no queda bien, estado nutricional, buscamos sinónimos, no hay sugerencias, predisposición, tendencia, comportamientos, conductas, ¿no? Podemos cambiar las palabras, eso significa parafrasear. Y la ventaja es que Word nos ayuda muchísimo en ese sentido.
Entonces, vamos tomando de aquí, del artículo, por lo menos, ¿qué debemos tomar? Por supuesto, debemos tomar el nombre del autor, mencionarlo dentro de nuestro estado del arte. El título del trabajo o de la investigación también. El año de publicación. La ciudad, el país, el objetivo de la investigación, la metodología que se utilizó, los resultados que se obtuvieron. ¿Cómo? Bueno, pues acá lo tengo que copié y pegué, pero puedo ir parafraseando, ¿no? E indicar que en este lugar se realiza un estudio en el que participan tantas personas y se aplican tales instrumentos y se obtienen tales resultados, ¿sí? Puedo ir cambiando para que no se vea, por supuesto que lo estoy copiando. Y aquí ya tengo uno. ¿Qué debo hacer? Otros 4, pero ya no hay de esos años, ¿verdad? Como lo vimos, el único resultado que me arrojó fue este que yo tomé. Pero entonces lo que hago es abrir, porque ya dije que no hay de plano, le ponemos 2010, a ver si me salen otros más, y ya tengo más, ¿sí? Y de ahí escojo otros 4 que me parezcan muy interesantes, porque así como me están explicando que hicieron la investigación, así me gustaría hacerla en mi país, en mi centro de trabajo, en el lugar en donde me encuentro, ¿sí? Em, o bien, a lo mejor no dice exactamente lo mismo que tú quieres, pero son cosas interesantes que te parece que pueden sumar a tu investigación. Lo copio, pego y voy ordenando, tratando de insertar las citas así de manera automática. Si les cuesta un poquito hacerlo, no las inserten de manera automática, pónganlo manual, porque finalmente no es un documento tan extenso. Al ser 5 fuentes, entonces estas fuentes las puedo citar varias veces, ¿no? O sea, no nada más una vez, las puedo citar más de una vez. Eh, pero vamos a dejar un documento que cuando menos tenga 5 cuartillas, ¿sí? O sea, 5 hojas de 25 renglones. Pero fíjense cómo en realidad, pues gran parte de la información es la que encuentro en Internet y poquito es lo que voy redactando. Lo que voy redactando es como para darle sentido, ¿no? A lo que voy diciendo y lo voy enlazando. Y el estado del arte, entonces, tiene más o menos esta estructura. Empiezo presentando el tema y la relevancia del tema que escogí. Deserción, comprensión lectora, incumplimiento en la entrega de información, estrategias de promoción turística, etcétera, etcétera. Contextualización, es decir, ese tema que tú escogiste en el contexto actual, em, vamos a situarlo, ¿no? En este tiempo, su relevancia, sus características, y luego entonces empiezan el desarrollo. Revisa y sintetiza, al menos son 5 estudios, destacando sobre todo métodos, cómo hicieron la investigación, resultados, qué obtuvieron. Después ustedes harán un análisis crítico de esas investigaciones. Qué tan relevantes son estas investigaciones? ¿Te parece que poseen calidad? Y por último, bueno, casi por último, identifica algunas lagunas del conocimiento, es decir, entre todas las investigaciones que tú empezaste a buscar, ¿sientes que falta información sobre qué? ¿Qué no hay? ¿Qué no existe al respecto de todo lo que tú encontraste? ¿Qué faltantes identificas? Y por último, resume las tendencias y destaca la necesidad de tu investigación, ¿sí? O sea, se puede advertir en esta revisión que el estudio de nuevas estrategias de promoción turística ha estado en boga
en los últimos años, que son muchos los investigadores que se han dedicado a probar la eficacia de una u otra estrategia. No obstante, en la presente investigación, se trata de hacerlo en un municipio que no ha sido considerado un destino turístico por lo general en los últimos tiempos y que sin embargo tiene mucho que ofrecer para levantar esta región. Por lo tanto, el aplicar este conocimiento que se ha puesto en práctica en otras investigaciones, pero para el caso específico de este municipio, puede representar grandes beneficios. Eh, a ver, hablo como una auténtica perica. A ver, muchachos, Doctora, les escucho. en el caso de la referencia bibliográfica, bueno, yo estuve citando con un link que es de MyBit. No sé si se pueda utilizar. A ver, Blanca, ¿estuviste? A ver, muéstrame cómo. Bueno, es un link en el que se puede realizar de manera automática Ah, esta. ya. A ver, enséñales a tus compañeros, Ok. porque esa no me la sé. Enséñalos a todos, no nada más a Sí, tus sí. compañeros. A ver si me deja compartir. Sí. A ver, no sé si ya se pueda visualizar. Dice, ha empezado la función, o sea que debe aparecer ahorita. Ha Ok, empezado la función de compartir las pantallas. Ya, ahora sí. ok. Bien. Bueno, en esta es MyBit Projects. Esta es para citar algunos archivos que ya tenemos de Google o podemos arrastrar. Por ejemplo, si yo busco un tema en específico, digamos, por ejemplo, yo aquí tengo lo que es la innovación sostenible, que es en qué consiste la innovación sostenible. Entonces, me tengo que ir primero a agregar, nos dice agregar referencia, ¿sí? Y ahí copio mi link. O sea, copio mi link. Por ejemplo, voy a copiar técnicas de estudio. Por ejemplo, de la célula, ¿no? Técnicas Ajá, de estudio de la célula. Bien, busco en PDF que sea una técnica de estudio, digamos esta. ujú, A ver, ya tengo mi PDF. Ahora voy a copiar mi link ujú, y lo voy a poner aquí. Ya tengo ahí el link y le doy buscar. ajá, Cuando yo tenga buscar, me va a aparecer si esa es el archivo que yo quiero. Entonces, ahí me dice proceda con precaución. ¿Qué quiere decir? Que hacen falta algunos datos. Le doy aceptar y le doy controlar si lo hacen. Ya que tiene controlar, bueno, como ahí no lo reconoció al autor, me puedo ir a mi archivo y nada más lo completo, digamos que sea blanca, ¿no? Digamos, controlar, ya, ok, controlar si lo hace y igual la fecha de publicación, a lo mejor 2019 y el día y ya, el mes. Ya que tiene todo, ahora sí nos aparece el avance, es decir, cómo va a aparecer tu cita bibliográfica de solamente ese archivo. Y le das controlar y te aparece automáticamente ya aquí lo que es tu cita. Esta le das clic derecho y te aparece si lo quieres copiar en entrada de bibliografía, es decir, como referencia bibliográfica, o lo quieres copiar en el texto. Obviamente cuando está en el texto solamente a veces te aparece et al o te aparece el nombre o el apellido y, y lo que es el año.
Y en copiar la bibliografía te va a aparecer todo el link, el nombre del archivo, fecha, todo lo relacionado sobre ese archivo, te va a aparecer todo. Bueno, Sí, eso es lo que yo he hecho. ya entendí. Y esta página se llama Mi Babero. Qué chistoso. Sí, MyBib. Maybe, MyBib.com. Y sí, así entra uno. Es porque supongo que entonces estos documentos que tú, bueno, los documentos que corresponden a estas referencias se guardan en el equipo. Y cuando sí, estoy redactando y voy a usar una cita que está en uno de esos documentos, me va a aparecer, nada más lo voy a buscar y aparece automáticamente y lo inserto. sí. Bueno, la ventaja de este es que, por ejemplo, si usted lo guarda en su computadora, lo que ahorita hicimos con usted, por ejemplo, de agregar la cita, eh, solamente se va a guardar en esa computadora. Pero si yo lo quiero hacer en otra computadora, digamos que se me descompuso y tomé otra, pues ya no va a tener esa referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, Oh, la ventaja de este es que con ello tú puedes entrar a MyBit con tu correo electrónico, o sea, pontes tu cuenta de correo electrónico y eso, y te metes a este link de MyBit y ahí te aparecen todas las referencias bibliográficas que ya has hecho, ya has elaborado. oh, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí. Tengo que verlo con detenimiento, pero si alguien desea, puede crear su cuenta, porque por lo que veo es muy sencillo. Sí, es muy Aquí en sencillo. MyBit, Sí, generador de MyBit. citas APA, que es gratuito. Sí. Y muchas gracias, Blanca, qué amable. También vi que eh, Marco Rosas nos comparte la guía de normas APA séptima edición, que es la más reciente. La pueden descargar, guardar en su equipo, porque esto es sobre todo si no lo vas a insertar automáticamente, si lo vas a hacer manual, porque bueno, son 5 artículos, son 5 autores, años, 5 editoriales, no sé. Son pocos datos, lo quiero hacer manual. Entonces tengo que consultar el manual de estilo APA. Gracias por compartir, Marco. En este manual van a encontrar ustedes cómo debo hacerlo si se trata de un libro, de una revista, de una conferencia, de un artículo de internet, incluso de un mensaje por correo electrónico, porque todo suma, ¿no? Todo lo que, y sobre todo en temas que son muy recientes, que ya vemos que no hay información, que puedo desplegar y me sale uno. Entonces, puedo buscar en otros lugares en donde, o sea, no se ha hecho una publicación oficial, pero es un tema actual. Entonces, voy a las redes sociales, voy a YouTube, voy a otras fuentes para tratar de encontrar la información que necesito y así lograr completar esto. Esto del estudio, entonces, del arte, que no es más que una recopilación de lo más reciente sobre el tema que escogiste. Tú al final, después de que presentas tus 5 investigaciones recientes, haces un balance y dices, son fuentes de calidad, son fuentes confiables, es información interesante. eh, Hace falta investigar sobre estos aspectos porque no hay estudios formales sobre ello, ¿sí? O no se identifican fácilmente y hace falta estudiar más acerca de esto y esto más. Y, oh, por eso está la investigación de un servidor o una servidora. Ustedes refiéranse a sí mismo como investigadores. Entonces, el investigador o la investigadora propone la realización de un estudio que trata sobre esto y esto y esto más. Eh, y que esto es relevante dado tal y tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, son, digamos que 2 tareas diferentes, ¿no? La primera es, me siento rara si no me veo. La primera es, pues ya, yo solita se lo quité. La primera es terminar el planteamiento porque ya tienen la pregunta general, faltan las preguntas específicas, objetivo general, objetivos específicos, justificación, ¿sí?
van a aparecer en espacios distintos en la plataforma para que conforme los vayan ustedes terminando, los suban. Es decir, habrá un espacio para preguntas específicas, objetivos específicos, objetivo general, justificación. Y la otra, que es la más compleja, porque hay que ver varias cosas a la vez, es la del estado del arte. Es un documento, 5 cuartillas como mínimo. Necesitamos insertar entonces las referencias de los 5 resúmenes de investigación que encontremos. Recordemos que lo que hay que buscar son investigaciones. No nos sirven las cuestiones teóricas, no vamos a definir conceptos, no vamos a buscar teorías, clasificaciones, no, vamos a buscar investigaciones. Si no encontramos en Google Académico, bueno, pues vamos a otras fuentes, a lo mejor en YouTube, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales encontramos resultados de investigación sobre el tema que nos ocupa. Si tienen alguna dificultad, alguna situación que digan ya no me acuerdo, después de ver la clase, con toda confianza ustedes me escriben, nos ponemos de acuerdo, podemos tener una videollamada, aunque no sea con todos, puede ser con poquitos a la vez o con uno solo a través de WhatsApp, por ejemplo, no sé, y que ustedes me quieran compartir lo que llevan, sus borradores y demás, con toda confianza, no les dé pena, ¿sí? Yo me duermo tarde y estoy, Doctora, serían 5 investigaciones y las cuartillas serían de 25, perdón, 25 renglones de la justificación, ¿verdad? 25 así renglones. es, de la justificación. Y una sola hoja de la justificación, 5 hojas del estado del arte. 5 artículos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, Maestra, disculpe. Bueno, a lo adelante, Yara. menos yo no la tengo no tengo su teléfono, ¿cómo Ay, para Yara, lo contactarnos? siento. Claro que sí. A ver, se los voy a anotar por aquí en el chat. Mi teléfono es 271-120-44-37. Mi correo, ahora ya estoy inventando mi correo. Montoro, Maritere y mail.com. Por si desean enviar antes de hacerlo a la plataforma, con toda confianza pueden hacerlo para que lo revisemos y ustedes se sientan también más, pues más seguros, ¿no? Antes de enviar sus documentos. No olviden que estoy para servirles. Yo les agradezco mucho la paciencia porque no los dejo hablar. Eh, y sin embargo, aquí están. Bueno, quiero pensar que ahí están, ¿verdad? Y que vamos siguiendo la explicación, pero también entiendo que esto de repente puede ser mucha información para algunos que no tienen todavía algún antecedente. Entonces, no les dé pena, ustedes escríbanme, nos ponemos de acuerdo y podemos repetir las explicaciones o mostrar otros ejemplos o que ustedes me muestren sus desarrollos cuando tengan un tiempo disponible. ¿De acuerdo? Preguntas, comentarios. No, sí, de acuerdo, gracias. De nada. Bien, pues Gracias, entonces, doctora. De no, Yo acuerdo, sí la voy a licenciada. molestar. no Es es mucha molestia, información, pero vamos a preguntar. así es, de eso se trata, ¿verdad? Así es como aprendemos. Muy bien, entonces pues yo espero sus mensajes, les deseo un excelente fin de semana y una mejor semana. Cuídense mucho. Nos vemos por aquí el próximo sábado, si Dios quiere. Les envío un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, que Buenas descansen. noches. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Igualmente. Luego. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Adiós.